Pues muchas gracias a todos los asistentes por el interés prestado en venir a escucharnos. Pues mi ponencia fue presentada, como dice la presentación, el día 22 de julio del 2016 en la Biblioteca Pública de Las Conchas. Aquí vengo a hacer una réplica de la misma con algunas mejoras que hice al texto final que presenté para su publicación. Su nombre es Expansión de la Orden de Agustinos Recoletos en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVII. Durante el siglo XVII, la Orden de San Agustín creó sus primeras casas de recolección en el Nuevo Reino de Granada: El Desierto en Ráquira, La Popa en Cartagena de Indias y Monserrate en Santa Fe de Bogotá. Estas primeras fundaciones no estuvieron exentas a enfrentamientos tanto con las autoridades religiosas como con las civiles. Respecto a las primeras, debido a que fracturaba la unidad de la Orden de San Agustín, al crear una nueva forma de vida religiosa que desde el principio buscó su autonomía. En tanto que respecto a las segundas, porque creó recelos por el posicionamiento en los espacios urbanos con otras órdenes religiosas y el clero diocesano. De esta manera, los agustinos recoletos, para poder existir y expandirse en el virreinato de la Nueva Granada, debieron abrirse espacios jurídicos y eclesiásticos, lo que inevitablemente los llevó a los estrados en varias ocasiones. Esta exposición, esta conferencia, viene dentro de este proyecto de investigación que estoy presentando, que es financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones. Tal como lo señaló en el 2003 la Comisión para la Celebración del Cuarto Centenario de la Recolección Agustiniana en América, existe un vacío historiográfico respecto a la recolección americana, el cual debe llenarse para poderle dar la importancia que ésta se merece. Aunque la recolección castellana influyó indirectamente entre los promotores de la americana, esta nació independientemente de aquella. Fue un movimiento espiritual autóctono que se desarrolló con sus propias características y singularidades, eso sí, bajo los mismos principios y fines que la castellana. Esta investigación tiene como objetivo llenar parte de este vacío historiográfico, aportando nuevos datos del tiempo en el que nace y se expande la recolección agustiniana en el Nuevo Reino de Granada. Durante el siglo XVII, el hombre americano, y en particular el neogranadino, empieza a tener una tenue conciencia de sí. Cabe anotar que en la Nueva Granada, tal como sucedió en la Nueva España, y lo hizo saber Adriana Narváez Lora, el grupo que mejor forjó esta conciencia identitaria fue el clero, debido no solo a que era el más ilustrado, sino también a que era el único que poseía una conciencia de grupo, gracias a su condición estamentaria. Por otra parte, como lo apuntó Antonio Rubial García, fue también el clero quien ejerció el monopolio sobre la doctrina, la liturgia y la moral, y a través de ella sobre las artes, la educación y la beneficencia. Estas características permitieron que el clero ocupara un lugar protagónico en los principales acontecimientos sociales, políticos y económicos de la Nueva Granada durante la etapa colonial. Fue durante el siglo XVII y gracias a la Contrarreforma Católica o Reforma Tridentina que dentro del clero neogranadino se empieza a fermentar y plasmar en obras concretas el deseo de mayor perfección espiritual y austeridad, de intensificación en la vida contemplativa, así como de acentuación de los rasgos ascéticos de la vida religiosa, características que, aunque extendidas por toda la cristiandad, permitieron desarrollar un humanismo propio en las tierras americanas. Una de las órdenes religiosas que mejor expresó su sentimiento de interiorización en la Nueva Granada fue la de los agustinos recoletos. La Orden de San Agustín fue en sus orígenes hermética. Así practicó el monacato buscando con ello también la satisfacción propia como la ajena. Fue el Papa Alejandro IV quien en 1256 llamó del desierto y de los eremitorios a los hijos de San Agustín, dotándolos de nuevas constituciones con las cuales estableció que aquellos podían vivir entre las ciudades, favoreciendo así el espíritu misionero y predicador de la Iglesia. Durante las siguientes 3 centurias, los conventos y monasterios que siguieron las reglas reformadas de San Agustín se multiplicaron por toda la cristiandad. No obstante, la relajación de las reglas originarias se hizo patente en ellos. Como era de esperarse, y tal como sucedió en otras órdenes mendicantes que fueron afectadas por los mismos problemas, dentro de la agustiniana florecieron varios movimientos de renovación que buscaban volver a los orígenes de la orden. Entre estos movimientos cabe destacarse la observancia y la recolección. El movimiento recoleto buscó desde el principio formar a un grupo de hombres regidos por leyes y costumbres más estrictas y austeras
que las que ordinariamente profesaban y practicaban los demás miembros de la Orden de San Agustín. La recolección o descalcez agustiniana como tal fue iniciada por el padre Fray Tomás Atomé de Jesús en la ciudad de Lisboa en 1574. Sabiendo este padre que en Italia florecían casas de recolección en varias órdenes religiosas, principalmente entre las franciscanas, concibió la idea de crear en su propia patria conventos reformados en los que pudiera abrigar los religiosos que quisieran llevar una vida más estricta. Así, y con ayuda de Fray Luis Montoya y el apoyo del rey, fundó un convento de recolección que, para su desgracia, subsistió por muy poco tiempo. 14 años más tarde, de lo obrado por Fray Tomás de Atomé, el padre Aguilar inclinó la voluntad del rey Felipe II para que una comisión de expertos estudiara la viabilidad de realizar una reforma de la vida religiosa en los claustros agustinos. El parecer de esta comisión fue enviado a Roma. Allí se aprobó que la reforma se podía llevar a cabo en la provincia de Castilla. De esta manera, el prior superior de la Orden de San Agustín viajó de Italia a España en 1588 a entrevistarse con el rey Felipe II en el Escorial. Ambas autoridades acordaron que el proyecto debía ser estudiado por un capítulo provincial que se celebraría en Toledo ese mismo año. El capítulo creó el marco legal para el establecimiento de conventos de recolección en la provincia castellana. En 1589 se fundó el primer convento de recoletos en la localidad de Talavera la Reina. 44 religiosos, entre teólogos y filósofos, fueron los primeros en acogerse a la nueva regla. Como es bien sabido, Fray Luis de León, quien por orden del prior superior formó las primeras constituciones recoletas, denominándolas la forma de vivir. Para la elaboración de estas normas contó con la ayuda de Jerónimo de Guevara, aunque fue el propio Fray Luis de León quien las perfeccionó y presentó al capítulo intermedio de la orden, celebrado en el convento de Nuestra Señora del Pino en 1598. Este capítulo fue finalmente quien las aprobó. En la diapositiva vemos a Fray Luis de León dándole el rostro a la fachada principal de la Universidad de Salamanca. Él, además de haber creado la forma de vivir, que es la normativa que rigió la primera recolección agustina en el mundo, fue también maestro y una ilustre figura de la Universidad de Salamanca, que dentro de poco celebra 8 siglos de existencia. La nueva familia agustiniana se extendió rápidamente por todas las provincias de los reinos de España, así como por otros territorios europeos que actualmente forman a Francia, Portugal, Italia, Alemania, Austria, Polonia, entre otros países. Por lo que respecta a España, casi todos los conventos recoletos se fundaron durante los primeros 50 años de la creación de la orden. A partir de mediados del siglo XVII, las fundaciones de los nuevos conventos fueron muy raras. La última en el siglo XVII, el convento de Campillo del Alto Buey, sucedió en 1688, con ocasión a los primeros 100 años de la recolección. Debieron pasar 132 años para que se hiciera una nueva fundación en tierras españolas. Así, en 1820 se fundaría el convento de Alfaro. La diapositiva muestra el convento de Copacabana. Fue uno de los principales conventos fundados en España de la Orden Agustina Recoleta. Ese convento subsistió hasta mediados del siglo XIX y fue comprado por Mendizábal, un liberal, quien lo derribó y ahí edificaron la actual Biblioteca Nacional de España. Lo que queda del convento es el nombre de la calle. Hoy se llama Paseo de los Recoletos. Cuando vayan a España, entonces al lado de las Cibeles sigue una gran calle, una gran avenida que se llama Paseo de los Recoletos y recuerda que ahí subsistió este gran convento de agustinos recoletos. Hay que señalar que la recolección neogranadina proviene de sí misma. Tal como sucedió en la provincia de Castilla, en la provincia de Nuestra Señora de la Gracia del Nuevo Reino de Granada, se dio un movimiento interno de reforma que trajo como resultado la fundación de algunos conventos de descalcez. El origen y foco de esta recolección fue el convento de la Candelaria, no como derivación del movimiento iniciado en Castilla, sino más bien del primitivo llevado a cabo por Fray Tomás de Tomé en el Reino de Portugal. Desde el inicio de la conquista, la corona española había prohibido que en las nuevas tierras se establecieran órdenes contemplativas masculinas, aunque sí permitió las contemplativas femeninas y las masculinas mendicantes. Esta medida no impidió que con el tiempo naciera y se desarrollara una espiritualidad con valores de vida contemplativa, de eremitismo y de recogimiento en la Nueva Granada. De esta manera, desde finales del siglo XVI, una nueva espiritualidad comenzó a circular entre las clases acomodadas.
Varios ilustres varones, aprovechando los espacios legales que la Contrarreforma católica había proporcionado, se retiraron a vivir como ermitaños a lugares apartados y agrestes, como los desiertos o las cimas de las montañas. A partir de entonces se cuenta con numerosos testimonios de hombres que se retiraron del bullicio de las nuevas ciudades y se fueron a vivir a lugares aislados y solitarios. Uno de estos lugares fue el desierto de Ráquira, en el que más adelante se fundaría el primer convento de Recoletos de la Nueva Granada. Durante el gobierno del arzobispo Lobo Guerrero, 3 de las órdenes mendicantes que se habían establecido en el nuevo Reino de Granada fundaron sus primeras casas de recolección. Esto debido no solo a la renovación espiritual que desde España se venía gestando en la Iglesia Católica, con motivo del Concilio de Trento, sino también al ambiente espiritual y cultural que se estaba fermentando en esta jurisdicción americana durante el siglo XVII. Así, los franciscanos fundaron el convento de San Diego, en el camino que desde Santa Fe conduce a Tunja. Los dominicos, el convento de San Vicente, al sur de la ciudad de Santa Fe, en tanto que los agustinos, el desierto en Ráquira y más adelante la Popa en Cartagena de Indias, San José en Panamá y San Nicolás de Tolentino en Santa Fe de Bogotá. Es importante señalar que tras la fundación del convento del desierto bajo la regla de la recolección agustiniana, el padre Vicente Mayol dotó a su primera comunidad de estatutos criollos y que estos se guardaron en él hasta 1616, cuando fueron reemplazados por los 14 capítulos que componen la forma de vivir de Fray Luis de León. Los estatutos criollos fueron constituidos con material proveniente de la recolección castellana y en ellos se diseñó una vida austera y silenciosa que buscaba siempre la ascesis y la vida espiritual de los frailes. En la diapositiva, como pueden ver, está el convento de San Diego. Creo que todos saben dónde está, ¿no? Pues ese convento es un convento franciscano, pero de recolección. Actualmente hace parte del Centro Internacional de Negocios, ahí al frente del Hotel Tequendama, muy famoso. La recolección agustiniana que había nacido en Europa pronto pasó al Nuevo Reino. Autorizada en Santa Fe en un capítulo privado celebrado los días 28 y 29 de julio de 1604, centró sus operaciones en el convento de Nuestra Señora de la Candelaria, situado en el desierto de Ráquira. Su principal promotor fue el padre Mateo Delgado de los Ángeles, quien, como la recolección, había llegado desde el otro lado del océano. Para 1606, Fray Alonso García de Paredes pasó del desierto boyacense a la ciudad de Cartagena de Indias. Allí fundó una segunda casa de recolección agustiniana, el convento de la Cruz de la Popa. Más adelante también se fundaría un convento recoleto en la ciudad de Panamá. Con ello, la recolección agustiniana se posesionaba exitosamente en el nuevo Reino de Granada. No obstante, la recolección agustiniana encontró rápidamente opositores, puesto que los agustinos observantes iniciaron una serie de pleitos en su contra. Ángel María Cuesta señaló que el primero de estos pleitos se presentó en 1610 y fue motivado por la negación de los recoletos a usar el hábito blanco al que estaban acostumbrados a vestir todos los frailes agustinos al interior de los conventos. Un segundo pleito se originó por el cuarto voto de recolección que se exigió a los frailes en Cartagena. El provincial de la orden respondió a ello con su prohibición, puesto que vio en él una amenaza para la unidad de la provincia. Los siguientes años, los recoletos buscaron desligarse de la provincia neogranadina de los observantes y unirse a la provincia castellana recoleta. Con este propósito, enviaron a varios procuradores hasta Roma. El 16 de junio de 1629, el padre Francisco de la Resurrección obtuvo el breve pontificio por el cual la recolección neogranadina se unía a la castellana. Aunque parecía que con esta decisión los recoletos habían triunfado, lo cierto fue que desde entonces se inició una serie de pleitos entre las dos ramas agustinas por la posesión de los conventos, que duraría por más de 20 años. Estos múltiples pleitos hicieron que los procuradores de la rama recoleta tuvieran que desplazarse a pleitear a Santa Fe. Por esta razón, los padres de la recolección decidieron fundar una casa en la ciudad en 1631. Abrigaría a los religiosos de la orden que tenían que ir hasta la capital a entenderse con las autoridades civiles y religiosas. Esta acción se llevó a cabo en los primeros días del mes de diciembre de 1635, cuando Fray Francisco de la Resurrección compró una casa en la que fundó un hospicio. La licencia civil de la nueva fundación fue concebida por el capitán general del Nuevo Reino de Granada, don Sánchez Girón, mientras que la eclesiástica
corrió por cuenta del vicario general y provisor del arzobispado, don Gaspar Arias de Maldonado. Este hospicio se bautizó con el nombre de San Nicolás de Tolentino, aunque también ha sido conocido como de San Nicolás de la Candelaria, dado que los moradores eran los mismos religiosos que habitaban en el desierto de la Candelaria. En un principio estuvo ubicado cerca del río San Francisco, por la calle 16, pero 2 años más tarde fue trasladado a la carrera cuarta con calle 11, donde actualmente está, que todos conocemos el primer colegio que tenían aquí los agustinos, el San Nicolás de Tolentino, hoy vacío, ¿no? A finales de 1635 se emitió una orden real en la que se ordenaba que sin la expresa licencia del rey no se podía edificar casa de observancia religiosa en los reinos de ultramar. Aunque el hospicio de San Nicolás no contaba con esta licencia real, las autoridades locales permitieron su existencia, debido al aprecio que sentían por la institución y a los beneficios que ésta brindaba a los habitantes de la ciudad. 28 años después de haberse emitido esta orden, llegó a Santa Fe una nueva cédula real, firmada el 18 de septiembre de 1653. En ella se decretaba la obligación de demoler todos los conventos que se habían edificado sin el consentimiento real. El hospicio de los agustinos recoletos era uno de estos edificios. Una vez más, tanto los padres candelarios como la misma comunidad santafereña abogaron por la conservación de esta casa, y su buena defensa hizo posible que las autoridades locales desistieran nuevamente de cumplir las órdenes reales. Sin embargo, al asumir don Francisco Castillo de la Concha como capitán general del nuevo reino y presidente de la audiencia, comunicó a la Corte de Madrid sobre la irregularidad que presentaba el hospicio, pidiendo a su vez que se le ordenara cómo debía proceder al respecto. El 15 de marzo de 1679, el rey Carlos II ordenó la demolición del edificio. La orden tuvo que ser obedecida y en vísperas de la fiesta del Corpus Christi del año de 1680 se consumió el Santísimo Sacramento. Se trasladaron los muertos de los difuntos que allí yacían a la iglesia de los Padres de la Observancia de San Agustín. Se descolgaron las campanas de la torre y se sellaron las puertas de la iglesia, declarándose oficialmente clausurado el hospicio. Pero los agustinos recoletos no abandonaron la ciudad de Santa Fe tras la demolición y clausura del hospicio de San Nicolás. Y esto debido a que 10 años atrás don Pedro Solís de Valenzuela les había cedido la administración de la ermita que se ubica en lo alto de la cima de Monserrate. Don Pedro Solís de Valenzuela, fundador de esta ermita, al ver los inconvenientes por los que pasaban los agustinos recoletos, decidió presentarse a su padre provincial, Salvador Malo de San Miguel, ofreciéndole donarle el templo y la casa que había edificado en el Cerro de Monserrate. En un capítulo privado de la orden celebrado el 16 de septiembre de 1670, se acordó a aceptar esta propuesta. El arzobispo de Santa Fe, Fray Juan de Arguinao, dio su aprobación eclesiástica, en tanto que el secretario del rey, don Laureano Amarillo, autorizó la escritura a favor de los padres candelarios. Es así como el 21 de septiembre de 1670, ante el escribano del rey se presentó el bachiller don Pedro Solís de Valenzuela, fundador de la ermita de Santa María de la Cruz de Monserrate, acompañado de Domingo Pérez, Jacinto García y Francisco Pérez de la Puebla, dueños de la fábrica de la ermita, e hicieron donación de estas propiedades a favor de los agustinos recoletos. Además de pues, la donación, tenía una serie de requisitos. Entre ellos, pues se puede decir que un sacerdote tenía que acudir a la ermita a celebrar misas, tanto por el fundador como por las personas queridas a él o las personas más cercanas a él. También tenía que atender la procesión que subía el día de la Santa Cruz, y si pues no cumplían estas exigencias, pues podían perder la donación. Entonces, eso todo quedó en la escritura, ¿no? Y a ellos se comprometieron a la orden de agustinos recoletos, ¿no? Además de la ermita, los agustinos recoletos recibieron 3 estancias de ganado mayor, 70 vacas mansas, 6 bestias mulares de montar con todos sus pertrechos, una mina de carbón a corta distancia de la ermita y unas casas de vivienda que se ubicaban en la plazuela de San Francisco, hoy Plaza Santander, ahí al lado del Banco de la República. Todo esto como renta para la manutención de los religiosos que vivirían en el claustro del Cerro de Monserrate. Según cuenta el historiador
Pedro Favo, como se llama la biblioteca de nosotros, el día que subieron los agustinos recoletos a tomar posesión de la ermita, vióse una de las más lúcidas y numerosas concurrencias que ha habido en todos los tiempos, porque los caballeros y señoras y la muchedumbre de plebeyos de a caballo y de a pie subieron la empinada altura para dar público testimonio del afecto a los religiosos. Se celebraron solemnes fiestas religiosas en el santuario que, visto desde la ciudad, parecía un arcángel de blanca túnica que estaba recibiendo las oraciones de sus habitantes. La ermita de Monserrate. Bueno, también voy a decir una cosa, ¿no? El edificio actual de la ermita es un edificio que se construyó a principios del siglo XX, ¿no? El anterior fue pues, derribado para dar paso a este. Al principio tenía una fachada neogótica, pero a mediados del siglo XX se decidió transformar a la que actualmente tiene, que es neocolonial, ¿no? Y que da más una presencia a la original, a la que existió y que fue derribada para esta, que es más amplia, para acoger, pues ya saben todos, la muchedumbre que sube los domingos. La ermita de Monserrate, domicilio de los agustinos recoletos, dependió en todos los religiosos del prior del Hospicio de San Nicolás hasta el 23 de mayo de 1673, cuando se nombró como su presidente al padre Francisco Majares de Jesús. Este habitó en el cerro en compañía de varios religiosos, pero no como una comunidad independiente, sino sujeta a la autoridad de la comunidad que residía en Santa Fe, hasta que en 1680, como ya dijimos, fue demolido el Hospicio de San Nicolás. Pese a la demolición del hospicio, los agustinos recoletos no cesaron de esforzarse por su restablecimiento, y fruto de ello, el 20 de abril de 1684, el padre Lucas de San José alcanzó en España la licencia para abrirlo nuevamente. Posteriormente, el 25 de marzo de 1685, el mismo padre consiguió el permiso real para que el hospicio pasara a desempeñarse como un colegio, con las mismas prerrogativas que tenían los demás de las Indias. Así, en el año de 1685 se acabó por fin el litigio. Autorizada la orden de Agustinos Recoletos para el funcionamiento legal de su fundación por cédula real, no solo en calidad de hospicio, sino también con carácter de convento-colegio, decidió abandonar la administración de la ermita de Monserrate, aunque esto no debió ser por completo. En el definitorio provincial de 1686, no obstante a la escasez de sacerdotes que padecía la orden, todavía se convenía atender a la ermita de Monserrate. En el testamento de don Pedro Solís de Valenzuela, fechado en 1693, se informa que la ermita de Monserrate estuvo en posesión de los agustinos recoletos por espacio de 18 años, es decir, hasta el año de 1688, tras lo cual el padre Fray Lucas de San José, visitador general, mandó al padre Fray Diego de Asunción, rector provincial de la orden, que hiciera dejación y renuncia a la ermita y bienes de Monserrate. Esta renuncia fue aprobada por el arzobispo de Santa Fe, don Antonio Sáenz Lozano, con el parecer y el aval del promotor fiscal que habló con su visita fiscal. Asimismo, el testamento afirma que los agustinos recoletos, con ocasión de haber adquirido licencia para la restitución del hospicio, con el título de colegio y con capacidad para 24 estudiantes, pretendieron que se les devolviera la casa de Monserrate, la imagen y los bienes anexos a ella, argumentando que el padre provincial no tenía facultad para hacer dicha renuncia, lo cual fue contradicho por Pedro Solís de Valenzuela en un juicio. El 21 de marzo de 1691, el provisor y vicario general del arzobispado, don Pedro de Mantuna, denegó la restitución que los agustinos recoletos reclamaban de la casa y ermita de Monserrate. De esta manera, aunque los agustinos recoletos perdieron la posesión jurídica de la ermita de Monserrate, conservaron el hospicio de San Nicolás de Tolentino en las céntricas calles de Santa Fe de Bogotá. Este hospicio muy pronto se transformó en un colegio-convento y desde él los agustinos recoletos organizaron las distintas casas, conventos y misiones que poseían en el nuevo reino de Granada. Por otra parte, a partir de las 3 últimas décadas del siglo XVII, las relaciones entre las dos ramas agustinas fue cada vez más amistosa. Símbolo de ello fue tanto el velo que obsequió el provincial de los observantes a la Virgen de la Candelaria de los Recoletos en 1671, como el traslado de los difuntos que estaban en el hospicio de los Recoletos a la iglesia de San Agustín de los Observantes en el año de 1680. Así, a finales del siglo XVII, los agustinos recoletos llegaron a posesionarse y a vivir en paz dentro de la sociedad neogranadina.
Muchas gracias. Ya. ¿Sí? ¿Estás hablando del santuario de Montserrat? No, a ver, la orden perdió, como dice la conferencia, perdió el dominio de la casa ya a finales del siglo XVII, porque por estos pleitos que se presentaron con su fundador. Él tenía unas exigencias, luego la normativa de la orden no dejaba que los frailes atendieran como se había estipulado en el testamento o en la donación, la ermita. Entonces se restituyó la ermita de Monserrate, se restituyó a su fundador, a sus fundadores, ¿no? Ellos, ya esto es una historia que continúa, decidieron, después también de una cantidad de pleitos, decidieron donarla al clero diocesano. Entonces el clero diocesano se hizo cargo de la ermita durante todo el siglo XIX. Pues esta ermita, en un principio, pues tenía la capacidad de acoger a todas las personas que subían al cerro, ¿no? Pero pues cada vez fue aumentando el número de personas y ya no tuvo la capacidad de acogida. Además ya tenía algunas fallas de infraestructura porque no fue diseñada para acoger a tantas personas. Entonces ya cuando se decidió demoler y construir, ya estaba a cargo de la Arquidiócesis de Bogotá, que es la que hace la obra, ¿no? Entonces, pues esto es como la segunda parte que también estoy escribiendo, pues ya el clero diocesano entonces plantea un nuevo proyecto, demuelen la antigua ermita, que son como no sé, como la iglesia de Tobo allá arriba en Timaná. Sí, era una iglesita así colonial, blanquita, tal, pues es demolida y se construye ya una mega iglesia grandísima, que tenía otro aspecto a la que nosotros conocemos. Esta pues es neocolonial, la otra era neogótica, con agujas y rosetones, como un poco como la iglesia de Lourdes, por decirlo así, una especie así. Pero claro, eso no iba de acuerdo a la estructura original, estas iglesias blanquitas, con pequeñas ventanitas. Entonces, por eso luego ya pues, la arquidiócesis decidió hacer una reforma, ya una reforma de estilo, o sea, exterior, y pues hacen lo que hoy conocemos, con esta fachada ya neocolonial. Bueno, eso, vale. Eso es un trabajo de archivo, ¿no? O sea, uno tiene que buscar la documentación pues tanto, por ejemplo, en los archivos de la Orden, como en bibliotecas, o archivos, el Archivo Histórico Nacional de Colombia, el archivo también de la Javeriana, encuentra este tipo de información, ¿no? Pero particularmente la información que me estás preguntando, fue publicada en Mayéutica hace como 5 años. Está el primer estatuto que creó el padre Vicente Mayol para los agustinos recoletos. Y pues es muy interesante la pregunta porque es parte de lo que quiere hacer mi investigación, buscar lo autóctono, buscar lo que era americano respecto a lo europeo. Y uno descubre que sí hay cosas muy propias americanas y que se están dando a partir del siglo XVII. De una manera más amplia, ya se puede decir que no solo en la orden de agustinos recoletos, sino también en otras órdenes y en la misma sociedad neogranadina. Entonces, ya uno puede sentar una hipótesis que en el siglo XVII se estaba creando una tenue conciencia criolla entre la sociedad neogranadina, así como en otras sociedades americanas como la novohispana o la peruana. Sería también para decir. ¿Vale? No sé si tienen una pregunta. Listo, pues muchas gracias y gracias por la pregunta.